Hola a todos. ¿Sabían que uno de los comediantes más queridos de México está viviendo sus días más difíciles a los 89 años? Eduardo de la Peña, conocido como Lalo el Mimo, el hombre que hizo reír a millones durante décadas y conquistó escenarios en Europa, ahora lucha por su vida en un hospital tras un grave accidente. Pero antes de continuar, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse más historias impactantes como esta. Hoy les voy a contar la historia completa de cómo una leyenda que actuó en más de 135 películas, que fue recibido por el mismísimo Franco en España, y que inspiró a generaciones enteras de comediantes, terminó abandonado por la industria que él ayudó a construir. Una historia de gloria, éxito, traición y un final que nadie esperaba. Prepárense porque lo que van a escuchar les va a partir el corazón. A los 89 años, Eduardo Mesa de la Peña, conocido mundialmente como Lalo el Mimo, enfrenta el capítulo más oscuro de su extraordinaria vida. El hombre que una vez hizo reír a millones de mexicanos y conquistó escenarios europeos, ahora lucha por su vida en un hospital tras un grave accidente doméstico. Su caída en el baño de su casa no fue solo física, sino simbólica de una industria que lo abandonó cuando más lo necesitaba. La fractura de cadera que lo llevó al quirófano es apenas una metáfora de un sistema que fracturó su dignidad y su sustento. Su hija Mari Carmen, convertida en su única compañía y cuidadora, representa el último bastión de amor en una vida que conoció la gloria pero ahora abraza la soledad. Los reflectores que una vez lo iluminaron se apagaron hace años, dejándolo en las sombras del olvido. El mimo que dominó el arte del silencio ahora grita en silencio por reconocimiento y justicia. La noticia de su hospitalización se difundió como un susurro en una industria que prefiere el ruido de las nuevas generaciones. Los medios apenas mencionaron al hombre que protagonizó más de 135 películas y 60 obras teatrales, relegándolo a una nota breve entre las noticias del espectáculo. Su nombre, que una vez brilló en marquesinas y carteles, ahora aparece tímidamente en redes sociales donde algunos fans nostálgicos recuerdan sus mejores momentos. La diferencia es abismal, de ser la mejor exportación cómica de México después de Cantinflas según la prensa española, a ser un nombre que muchos jóvenes ni siquiera reconocen. Su legado se desvanece como las risas que provocó en teatros repletos de Europa y América. La industria del entretenimiento mexicano, que se alimentó de su talento durante décadas, ahora mira hacia otro lado cuando él necesita apoyo. El contraste es cruel y revelador de una sociedad que consume a sus artistas y los descarta sin piedad. Los últimos años de Lalo han sido un calvario silencioso que pocos conocen en su verdadera dimensión. Sin trabajo desde 2020, el legendario comediante sobrevive gracias a modestas regalías de proyectos pasados que apenas cubren sus necesidades básicas. Su representante, aunque bien intencionado, no logra conseguirle papeles en una industria que prefiere maquillar a jóvenes como ancianos antes que contratar a veteranos auténticos. La discriminación por edad se convirtió en una realidad aplastante que lo obligó a enfrentar la humillación de ser rechazado por su propia profesión. Sus ahorros de toda una vida, 70 años de trabajo arduo, desaparecieron en un fraude bancario que lo dejó en la ruina total. El sistema financiero, al igual que la industria del entretenimiento, le falló cuando más vulnerable se encontraba. La diabetes que padece desde hace más de una década agrava su situación, limitando sus movimientos y añadiendo dolor a su existencia diaria. Su cuerpo, que una vez fue su herramienta de trabajo más valiosa, ahora se ha convertido en su mayor obstáculo. La soledad que envuelve a Lalo es quizás el aspecto más desgarrador de su situación actual. Casi todos sus compañeros de generación han fallecido, dejándolo como uno de los últimos sobrevivientes de una época dorada del cine mexicano. Los nombres que compartieron escena con él, Chato Padilla, Resortitos, Amparito Arosemena, ahora solo viven en su memoria y en películas que pocos ven. Rafael Inclán y Sergio Corona son los únicos amigos que le quedan de aquellos tiempos gloriosos, pero la distancia y las circunstancias limitan sus encuentros. Las reuniones que antes organizaba con sus colegas para recordar anécdotas y planear nuevos proyectos, ahora son imposibles por la realidad de la vejez y la muerte. Su mundo social se ha reducido a su hija y algunos fans leales que lo siguen recordando. La casa donde vive, testigo de mejores épocas, ahora es más un refugio que un hogar próspero. El silencio que caracterizó su arte como mimo ahora define su vida cotidiana, pero no por elección sino por abandono.
Su estado de salud actual revela la fragilidad de un hombre que dedicó su vida entera al entretenimiento sin recibir las garantías que merecía su trayectoria. La cirugía de cadera a la que fue sometido de emergencia requirió la inserción de un clavo metálico de 18 centímetros, un procedimiento complejo para alguien de su edad. Los médicos, aunque optimistas, no ocultan los riesgos asociados con una operación de esta magnitud en un paciente nonagenario con múltiples comorbilidades. Su piel, delicada como papel de China según sus propias palabras, refleja el deterioro general de su organismo. La fisioterapia se ha convertido en una tortura diaria donde cada movimiento le recuerda sus limitaciones actuales. Su audición y visión comprometidas añaden capas adicionales de dificultad a su recuperación. Los medicamentos que debe tomar para controlar la diabetes y el dolor crónico crean un equilibrio delicado que requiere monitoreo constante. Sin embargo, su espíritu permanece inquebrantable, demostrando la misma fortaleza que lo caracterizó durante su carrera artística. La dimensión económica de su crisis actual expone las fallas sistemáticas de una industria que no protege a sus veteranos. Sin un sistema de pensiones digno para artistas, Lalo depende exclusivamente de regalías que disminuyen año tras año a medida que sus películas se vuelven menos comerciales. Los derechos de autor que debería recibir por décadas de trabajo se han diluido en contratos leoninos firmados en épocas donde los artistas tenían poco poder de negociación. Las casas productoras que se enriquecieron con su talento ahora no muestran interés en apoyarlo durante su crisis. Su situación no es única. Refleja la realidad de muchos artistas mexicanos que brillaron en pantalla pero fueron olvidados en la vejez. La ausencia de un fondo de retiro para actores los deja a merced de la caridad pública o el abandono familiar. El contraste con otros países donde los artistas veteranos reciben reconocimiento y apoyo económico es evidente y doloroso. Su caso debería ser un llamado de atención para reformar las condiciones laborales en la industria del entretenimiento mexicano. La respuesta del público ante su situación hospitalaria ha sido mixta, revelando tanto el cariño que aún despierta como el olvido generacional que lo aqueja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de fans que crecieron viendo sus películas, pero la mayoría de usuarios jóvenes no reconocen su nombre ni su importancia histórica. Los medios de comunicación cubrieron su accidente con la misma superficialidad con que tratan a las celebridades del momento, sin profundizar en su legado o situación real. Algunos programas de televisión aprovecharon la noticia para generar contenido nostálgico, pero sin ofrecer apoyo concreto más allá de las palabras. La industria que se benefició de su trabajo durante décadas permanece en silencio, evitando cualquier responsabilidad moral hacia su bienestar. Los sindicatos de actores, aunque expresaron solidaridad, no han tomado acciones significativas para mejorar su situación o la de otros veteranos en condiciones similares. Esta respuesta tibia evidencia la hipocresía de una sociedad que celebra a sus artistas cuando son útiles pero los abandona cuando necesitan ayuda. Su drama personal se convierte así en un espejo que refleja nuestras propias contradicciones como sociedad. Eduardo Mesa de la Peña llegó a la Ciudad de México en la década de 1950 con los sueños típicos de un joven provinciano. Estudiar ingeniería química en la UNAM y forjarse un futuro estable que satisficiera las expectativas familiares. Su madre, como tantas de su generación, le había inculcado la filosofía del primero estudias, me das un título, luego haces lo que quieras. Una mentalidad que reflejaba la búsqueda de seguridad económica por encima de las pasiones artísticas. Pátzcuaro, su ciudad natal en Michoacán, había sido el escenario de sus primeros coqueteos con el espectáculo durante festivales escolares donde se pintaba la cara y bailaba guaraches. Esos momentos iniciales, aparentemente insignificantes, contenían la semilla de lo que se convertiría en una carrera extraordinaria. La revista Confidencias alimentaba sus fantasías sobre el mundo del espectáculo. Mientras que el encuentro casual con Rosita Quintana en la nevería familiar le confirmó que las estrellas de cine eran seres reales y accesibles. Su mudanza a la capital representaba tanto una huida de las limitaciones provincianas como una búsqueda inconsciente de oportunidades artísticas. La distancia geográfica de su familia le proporcionaría la libertad necesaria para explorar su verdadera vocación. El descubrimiento del teatro universitario cambió radicalmente el curso de su vida, demostrando cómo los accidentes fortuitos pueden determinar destinos extraordinarios. Cada facultad de la UNAM tenía su propio grupo teatral, una revelación que tomó por sorpresa al joven estudiante de ingeniería.
Su incorporación a Los Ladrones Somos Gente Honrada de Jardiel Poncela marcó su bautismo formal en las artes escénicas bajo la dirección de Enrique Delgado Fresán. La ironía de que su director también fuera ingeniero químico le mostró que la pasión artística podía coexistir con la formación técnica. El elenco incluía a futuros grandes del teatro mexicano como José Carlos Ruiz y Mauricio Herrera, creando un ambiente de aprendizaje excepcional. Su debut en Dios tuvo café fue un desastre aparente que se transformó en revelación cuando el público interpretó sus errores como genialidad cómica. La caída de la charola con café que lo mortificó se convirtió en el momento que definió su estilo y su futuro. Delgado Fresán reconoció inmediatamente su talento natural para la comedia física, orientándolo hacia lo que se convertiría en su especialidad. Esta experiencia le enseñó que el fracaso puede ser el disfraz del éxito cuando se tiene el talento para transformar los errores en arte. El encuentro con Andrés Soler durante una función de mujeres en el Cadalso fue el momento bisagra que lo catapultó del amateurismo universitario al profesionalismo teatral. Soler, reconocido como uno de los directores más respetados de México, poseía un ojo infalible para detectar talento en bruto. Su pregunta directa ¿quieres ser actor? Fue más que una invitación, fue una validación profesional que cambió la percepción que Lalo tenía de sí mismo. La oferta de 35 pesos diarios no solo representaba independencia económica sino reconocimiento de su valor como artista. Esta cantidad, generosa para un estudiante sin experiencia, le permitió concentrarse en su formación teatral sin preocupaciones financieras inmediatas. El ritual semanal de llegar al teatro los jueves con su mejor ropa puesta y el corazón acelerado se convirtió en su nueva rutina de vida. La disciplina que Soler le inculcó durante esos años formativos sería la base de su longevidad profesional posterior. La experiencia bajo la tutela del maestro le proporcionó 60 años de sabiduría condensados en lecciones prácticas diarias. Esta mentoría no solo pulió su técnica sino que le enseñó la ética profesional que mantendría durante toda su carrera. Su reconocimiento como revelación cómica del año en 1963, apenas 4 años después de su debut profesional, confirmó la certeza del instinto de Soler y validó la decisión de Lalo de seguir su vocación artística. Este galardón llegó en el momento perfecto para consolidar su reputación emergente y abrir puertas hacia proyectos más ambiciosos. La industria del entretenimiento mexicano, en plena efervescencia durante los años 60, ofrecía oportunidades abundantes para talentos frescos y versátiles. Su capacidad para dominar tanto la comedia como el drama lo convirtió en un actor codiciado por directores y productores. La participación en más de 60 obras teatrales durante esta década demostró su profesionalismo y versatilidad actoral. Cada producción le permitía experimentar con diferentes registros y perfeccionar su técnica bajo la presión del escenario en vivo. Los teatros de la Ciudad de México se convirtieron en su segunda casa, espacios donde su talento florecía ante audiencias cada vez más numerosas y entusiastas. La crítica especializada comenzó a tomar nota de sus interpretaciones, estableciendo su reputación como actor serio más allá de la comedia. Su éxito teatral le proporcionó la credibilidad necesaria para aventurarse posteriormente en el cine y la televisión. La formación del dúo cómico con Jorge Guzmán Urgel representó una evolución natural de su talento hacia formas más innovadoras de entretenimiento. El concepto de combinar mimo con comedia verbal era relativamente novedoso en México, inspirado en las corrientes artísticas europeas que comenzaban a influir en la cultura nacional. Lucy González, actriz experimentada, jugó un papel crucial en el desarrollo de sus rutinas características, aportando la perspectiva femenina necesaria para crear números equilibrados. La técnica de crear ilusiones con las manos y el rostro mientras uno se ocultaba detrás del otro requería una sincronización perfecta y una química especial entre los intérpretes. Las tensiones creativas iniciales entre Lalo y Jorge eran naturales en cualquier asociación artística, pero su resolución fortaleció tanto su amistad como su trabajo conjunto. Durante los 10 años que duró su colaboración, desarrollaron un repertorio extenso que los distinguía de otros comediantes de la época. Su éxito no se limitó al territorio nacional, las giras europeas los expusieron a audiencias internacionales que apreciaron su estilo único. La experiencia de actuar en España durante 2 años les proporcionó una perspectiva global sobre el humor y la comedia. El reconocimiento por parte de Francisco Franco, aunque controvertido políticamente, validó su capacidad para traspasar barreras culturales y lingüísticas. Los años 70 marcaron la transición definitiva de Lalo hacia el estrellato cinematográfico, coincidiendo con la época dorada del cine de comedia mexicano.
Bikinis y Rock en 1972 no fue solo otra película en su filmografía, fue la puerta de entrada a un género que definiría gran parte de su carrera posterior. La colaboración con figuras establecidas como Manuel El Loco Valdés y Verónica Castro le proporcionó la credibilidad necesaria para consolidarse como actor cinematográfico. Su estilo cómico, perfectamente adaptado para la pantalla grande, encontró su nicho ideal en las comedias que mezclaban humor con sensualidad. La química natural que desarrolló con sus compañeras de reparto se convirtió en una de sus marcas distintivas como actor. Los directores apreciaban su profesionalismo y capacidad para improvisar dentro de los parámetros del guión establecido. Su frase icónica ¿qué pasó?, se originó durante esta época y se convirtió en parte del léxico popular mexicano. La transición del teatro al cine requirió adaptaciones técnicas que Lalo dominó rápidamente, demostrando su versatilidad artística. Su éxito en Bikinis y Rock le aseguró participación en la oleada de comedias sexys que dominarían el cine mexicano durante la siguiente década. La colaboración con Rafael Banquels en las adaptaciones teatrales de sus éxitos cinematográficos demostró su capacidad para trabajar en múltiples formatos simultáneamente. Banquels, director legendario con décadas de experiencia, reconoció a Lalo la combinación perfecta de talento cómico y disciplina profesional. Las más de 400 representaciones de su obra teatral principal evidenciaron la conexión especial que había desarrollado con el público mexicano. El ambiente en los camerinos, donde el elenco bromeaba sobre la posible llegada de Guillermo Calderón, reflejaba la emoción y expectativa que rodeaba cada función. Cuando Calderón finalmente asistió a una representación, su reacción inmediata confirmó el potencial cinematográfico del material teatral. La cena en el restaurante Kinneret se convirtió en una reunión histórica que resultaría en Bellas de Noche, película fundamental en la carrera de Lalo. Esta cinta, dirigida por Miguel M. Delgado, no solo inauguró la época dorada del cine de ficheras, sino que estableció a Lalo como una de sus figuras centrales. Su papel protagónico junto a estrellas como Sasa Montenegro y Jorge Rivero consolidó su estatus como actor comercialmente viable. El éxito de Bellas de Noche le aseguró participación en docenas de producciones similares durante los años siguientes, creando una marca personal inconfundible. Su matrimonio con Mary Carmen Reséndiz representó la unión de dos carreras artísticas en una época donde las parejas del espectáculo enfrentaban desafíos únicos por la naturaleza de su trabajo. Mary Carmen, actriz establecida en el género de comedias sexys, aportaba su propia experiencia y perspectiva al mundo profesional que compartían. Su encuentro en el Teatro Blanquita, epicentro de tantos momentos importantes en la vida de Lalo, añadió una dimensión romántica a un lugar ya cargado de significado profesional. La decisión de casarse entre funciones teatrales ilustraba la intensidad de sus horarios de trabajo y su dedicación compartida al espectáculo. Los 24 años que duró su matrimonio abarcaron los periodos más exitosos de ambas carreras, creando una sociedad tanto personal como profesional. Su hija Mary Carmen se convirtió en el centro de sus vidas, representando la continuidad familiar en un mundo de constantes cambios profesionales. Las tensiones inherentes a dos carreras demandantes eventualmente afectaron su relación, pero mantuvieron respeto mutuo incluso después de la separación. La decisión de Lalo de no volver a casarse después de su separación reflejaba tanto lealtad hacia Mary Carmen como desilusión con las complejidades del amor en el mundo del espectáculo. Su relación, aunque no culminó en un final de cuento de hadas, produjo algunos de los años más felices y productivos de su vida personal y profesional. La era del cine de ficheras representó tanto el apogeo comercial como la controversia más grande en la carrera de Lalo el Mimo. Un periodo donde el entretenimiento mexicano exploró los límites de la sensualidad y el humor con resultados extraordinariamente exitosos. Bellas de Noche no fue simplemente otra película en su filmografía. Fue el catalizador que transformó todo un género cinematográfico y estableció las bases de lo que se convertiría en la época más lucrativa del cine nacional. Miguel M. Delgado, director experimentado con una visión clara del entretenimiento popular. Reconoció en Lalo la combinación perfecta de talento cómico y respeto profesional necesaria para navegar las complejidades de este nuevo territorio cinematográfico. El éxito inmediato de la película sorprendió incluso a sus creadores, generando taquillas récord que demostraron el apetito del público mexicano por historias que combinaran humor, música y sensualidad de manera inteligente. Las salas de cine se llenaban semana tras semana, confirmando que habían tocado una fibra sensible en la audiencia nacional.
Los críticos de la época, aunque divididos sobre el valor artístico del género, no podían negar su impacto comercial y cultural. La película estableció fórmulas narrativas que serían replicadas en docenas de producciones posteriores, creando todo un universo cinematográfico. La química especial que Lalo desarrolló con Sasa Montenegro se convirtió en uno de los elementos más exitosos de sus colaboraciones cinematográficas, trascendiendo la pantalla para crear una amistad duradera entre ambas familias. Montenegro, actriz de belleza excepcional y talento natural para la comedia, encontró en Lalo el compañero perfecto para sus interpretaciones más memorables. Sus escenas juntos en películas como Oye Salomé demostraban una sincronización natural que hacía ver fácil lo que requería técnica considerable y profesionalismo absoluto. La amistad entre Sasa y Mary Carmen, esposa de Lalo, añadía una dimensión personal a su colaboración profesional que enriquecía sus interpretaciones en pantalla. Las reuniones familiares donde se juntaban ambas parejas crearon algunos de los momentos más felices en la vida personal de Lalo, combinando amistad genuina con respeto profesional mutuo. La presencia de José López Portillo en estas reuniones, como pareja de Sasa, añadía un elemento político inusual a su círculo social. Las anécdotas sobre el expresidente, quien sufría problemas de columna y se sentaba en el suelo durante las reuniones, humanizaban a una figura política habitualmente vista como distante e institucional. El retiro posterior de Sasa de la vida pública tras su matrimonio con López Portillo marcó el final de una de las asociaciones más fructíferas en la carrera de Lalo. El profesionalismo que Lalo mantuvo durante todas sus participaciones en el cine de ficheras se convirtió en su marca distintiva y le ganó el respeto tanto de colegas como de la industria en general. A pesar de la naturaleza sugerente del género, nunca recibió una sola queja sobre su comportamiento en los sets de filmación, estableciendo un estándar de conducta que otros actores del género adoptaron como modelo. Su filosofía de trabajo se basaba en la convicción de que las actrices con quienes trabajaba eran profesionales talentosas desempeñando papeles específicos, no objetos de entretenimiento personal. Esta actitud le permitió mantener relaciones de trabajo positivas con todas sus compañeras de reparto, desde las más experimentadas hasta las novatas que buscaban establecerse en la industria. La presencia constante de equipos técnicos numerosos en los sets desmitificaba cualquier romanticización sobre la naturaleza de las filmaciones, creando un ambiente de trabajo más similar a cualquier otra producción cinematográfica. Su defensa pública de la dignidad de sus colegas actrices reflejaba tanto su carácter personal como su comprensión de las injustas percepciones sociales que enfrentaba el género. La camaradería que desarrolló con otros actores cómicos como Alfonso Sayas, Eduardo El Caballo Rojas y Rafael Inclán creó una hermandad profesional que perduraría décadas después del declive del género. Su contribución a más de 40 películas del género de ficheras lo estableció como una de sus figuras más representativas y exitosas. Los últimos años de la carrera activa de Lalo el Mimo coincidieron con transformaciones profundas en la industria del entretenimiento mexicano que lo dejaron progresivamente marginado de un mundo que había ayudado a construir. La llegada del nuevo milenio trajo consigo cambios generacionales en los gustos del público, la proliferación de nuevos formatos televisivos y una mentalidad empresarial que priorizaba la juventud sobre la experiencia. Los productores comenzaron a favorecer rostros jóvenes y desconocidos que resultaran más económicos que veteranos con décadas de trayectoria y exigencias salariales acordes a su experiencia. La televisión abierta, dominada por Televisa y TV Azteca, concentró su programación en telenovelas juveniles, reality shows y programas de revista que tenían poco espacio para comediantes de la vieja escuela. La llegada de la televisión por cable y las plataformas digitales fragmentó las audiencias, eliminando el consenso masivo que había sostenido carreras como la de Lalo durante décadas anteriores. Su estilo de comedia física y verbal, perfectamente adaptado para el cine y el teatro, encontraba dificultades para traducirse a los nuevos formatos mediáticos que privilegiaban la inmediatez y la provocación por encima de la técnica refinada. La discriminación por edad, aunque no explícitamente reconocida por la industria, se manifestaba en la ausencia sistemática de oportunidades para actores mayores en proyectos significativos. El impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020 fue devastador para toda la industria del entretenimiento. Pero resultó particularmente cruel para veteranos como Lalo que ya enfrentaban dificultades para conseguir trabajo antes de la crisis sanitaria. La suspensión total de producciones cinematográficas y teatrales durante meses eliminó las pocas oportunidades que aún existían para actores de su generación. Los protocolos sanitarios posteriores favorecieron elencos reducidos y locaciones controladas,
limitando aún más las posibilidades de participación para artistas considerados de alto riesgo por su edad. La transición acelerada hacia contenidos digitales y streaming benefició principalmente a creadores jóvenes familiarizados con estas tecnologías, dejando a un lado a profesionales formados en medios tradicionales. Las ayudas gubernamentales para artistas afectados por la pandemia llegaron tarde y fueron insuficientes, especialmente para quienes trabajaban de manera independiente sin contratos formales con grandes empresas. La incertidumbre económica generada por la crisis obligó a productores a ser más selectivos con sus gastos, eliminando roles secundarios que tradicionalmente proporcionaban trabajo a actores veteranos. El aislamiento social agravó la situación de Lalo, quien dependía de redes de contactos profesionales que se volvieron inaccesibles durante los confinamientos. La salud mental de muchos artistas veteranos se vio afectada por la combinación de inseguridad económica, aislamiento social y pérdida de propósito profesional que caracterizó este periodo. La revelación pública en 2019 de sus dificultades económicas marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre la situación real de los veteranos del entretenimiento mexicano. Su confesión sobre la ausencia total de ofertas laborales durante años expuso la hipocresía de una industria que celebraba públicamente a sus leyendas mientras las abandonaba en privado a su suerte. La dependencia de modestas regalías de proyectos realizados décadas atrás ilustraba la precariedad del sistema de derechos de autor mexicano y la ausencia de protecciones laborales adecuadas para artistas veteranos. El fraude bancario que le costó todos sus ahorros de 70 años de trabajo representó no solo una tragedia personal sino un símbolo de la vulnerabilidad de los adultos mayores ante sistemas financieros que no los protegen adecuadamente. Su experiencia navegando la burocracia bancaria en busca de justicia reveló las dificultades adicionales que enfrentan las personas mayores cuando intentan resolver problemas complejos sin apoyo especializado. La falta de respuesta efectiva de las autoridades financieras demostró la impunidad con que operan los delincuentes que se aprovechan de personas vulnerables. Su decisión de hacer pública esta situación requirió considerable valor, considerando el estigma social asociado con admitir dificultades económicas en una cultura que valora el éxito material. La respuesta limitada de la industria del entretenimiento ante sus revelaciones confirmó la falta de solidaridad institucional hacia sus propios veteranos. Su batalla silenciosa contra la diabetes durante más de una década añadió una dimensión médica a sus dificultades, complicando tanto su búsqueda de trabajo como su calidad de vida general. La enfermedad, conocida por sus complicaciones progresivas, requería cuidados médicos regulares y costosos que sus ingresos limitados apenas podían cubrir. Los efectos de la diabetes en su energía, visión y movilidad afectaron directamente su capacidad para desempeñarse profesionalmente con el nivel de excelencia que había caracterizado toda su carrera. La necesidad de mantener rutinas estrictas de medicación y alimentación complicaba su participación en producciones que requerían horarios irregulares o locaciones distantes. Su decisión de mantener privada su condición durante años reflejaba tanto su profesionalismo como su temor a que el conocimiento de su enfermedad limitara aún más sus oportunidades laborales. La carga económica de los tratamientos médicos creó un círculo vicioso donde la falta de trabajo le impedía costear la atención necesaria para mantener la salud requerida para trabajar. El apoyo de su hija Mari Carmen se volvió crucial no solo emocionalmente sino prácticamente para manejar los aspectos cotidianos de su condición médica. Su experiencia ilustra las dificultades particulares que enfrentan los trabajadores independientes del entretenimiento cuando desarrollan enfermedades crónicas sin acceso a sistemas de salud institucionales. La fortaleza emocional que demostró al enfrentar estos desafíos médicos mientras mantenía su optimismo público fue testimonio de la misma resistencia que había caracterizado toda su carrera artística. La pérdida progresiva de sus compañeros de generación creó un aislamiento emocional profundo que agravó todas sus otras dificultades durante estos años finales. La muerte de figuras como Chato Padilla, Resortitos y Amparito Arosemena no solo eliminó amistades profundas sino que borró conexiones vivientes con las épocas más exitosas de su carrera. Cada funeral al que asistía le recordaba su propia mortalidad y la extinción gradual de todo un mundo artístico que había conocido en su apogeo. Los pocos supervivientes de su generación, como Rafael Inclán y Sergio Corona, enfrentaban sus propios desafíos de salud y edad, limitando las oportunidades de encuentro y reminiscencia. La ausencia de nuevas amistades profundas con artistas jóvenes reflejaba tanto las diferencias generacionales como su propia situación marginal dentro de la industria contemporánea.
Las reuniones informales que antes organizaba regularmente con colegas se volvieron imposibles por las limitaciones físicas y económicas de todos los participantes. Su mundo social se redujo progresivamente a su hija y algunos fans leales que lo contactaban esporádicamente a través de redes sociales. La revisión de películas antiguas donde aparecía con compañeros ya fallecidos se convirtió en un ejercicio melancólico que subrayaba su condición de sobreviviente solitario. Y así es como una de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano enfrenta sus últimos días, solo, enfermo y olvidado por una industria sin memoria. La historia de Lalo el Mimo nos enseña que la fama es efímera, pero también nos muestra la importancia de valorar a nuestros artistas mientras están con nosotros. Quiero agradecer todos sus comentarios en videos anteriores, me encanta leer sus opiniones y experiencias. Sigan comentando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la industria del entretenimiento tiene una deuda con sus veteranos? Y déjenme sus pensamientos en los comentarios y no olviden darle like si esta historia los conmovió tanto como a mí. Si conocen más historias como esta o quieren que hable de algún artista en particular, escriban sus sugerencias abajo. Nos vemos en el próximo video con más historias que necesitan ser contadas. Hasta la próxima.